Pequeña síntesis de lo que ha pasado. Voy a armar los aguinaldos. Compramos estas bolsitas y ahorita ya medio separé algunos juguetes que compramos. Estoy separando los que yo siento que son adecuados para la piñata y los que no son adecuados para la piñata, y voy a poner en los aguinaldos. También tenemos chocolates, gomitas y por supuesto que sí, galletas animalitas. Y mientras hago todo esto, voy a hablar de cómo me ha ido en el semestre, ya que hoy, bueno, mañana es el último día de clases y la siguiente semana tengo un examen. Mañana tengo una presentación de danza, en la mañana tengo una presentación y un examen oral. Y he aprendido muchísimo, he crecido muchísimo y quiero compartirles parte de lo que he vivido. Entonces, para empezar con mi clase de literatura, el título de la clase, el nombre de la clase es Literature and Environmentalism, y era una de las clases por las cuales yo estaba más emocionada y una de las clases que me ha gustado más, pero también una de las clases que me hizo crecer y sufrir un poco. Y en parte, ahora viéndolo un poco en retrospectiva, me doy cuenta como de qué pasó al inicio y cómo fue que lo transicioné. Y una de las cosas que he aprendido por el contenido de la clase y por la clase en sí misma es sobre la resiliencia, porque, a ver, el contexto de esto es que hay muchos contextos, pero uno de los contextos es que yo no dimensioné ni acepté, o sea que tal vez lo pude haber dimensionado, pero creo que lo importante fue que yo no fui honesta ni acepté que obviamente me iba a costar más trabajo porque todo era en inglés. Y siento que aquí mi ego me jugó como chueco, porque hay una parte de mí que cualquier persona que ha hablado en inglés conmigo y que sea medianamente cercana a mí, cuando a mí me dicen tu inglés es bueno, lo primero que yo digo es como no, no creo, pero gracias. O sea, es como una mezcla rara entre que obviamente eso le da tres cosas a mi orgullo y decir como, claro, y el contraste de que soy consciente de qué cosas hago cuando estoy hablando que yo siento que no encajan con la idea en mi cabeza que tengo de tener un buen inglés. Entonces siento que hay ahí como una cosa extraña entre que no quiero decir que tengo un mal inglés, sino que más bien he moldeado una idea de lo que eso significa, o sea, como una idea de qué significa tener buen inglés y qué significa tener mal inglés, y yo no siento que pertenezco a una categoría en la que puedo decir que tengo un buen nivel, pese a que lo tengo. No sé si eso tiene sentido, pero para mí a veces tiene sentido verlo de esa manera. Y, o sea, sumado a esto, obviamente, como que yo decía, como, bueno, si llegas hasta acá es porque, pues, no está tan mal, y como que constantemente estaban conviviendo estas dos emociones de tu inglés es espantoso y lo estás haciendo bien y todo está bien y qué grandiosa eres, ¿no? Y entonces, la segunda parte del contexto es que, para quienes no sepan, yo estudié lengua y literaturas hispánicas, entonces llevo 4 años leyendo, haciendo ensayos, leyendo, y el primer ensayo que entregué era un close reading, que hasta la fecha no sé cómo traducir eso, pero como una lectura profunda, cosa que me costó trabajo, pero fue como muy de que le dio miedo, porque obviamente vengo de estudiar literatura y entonces la primera calificación que yo saqué fue de más, lo cual no está mal, pero para mí fue como, o sea, no saqué la nota sobresaliente, o sea, saben, como que me sentía muy extraña. Y obviamente ese primer ensayo lo hice como yo siempre he hecho ensayos, como yo siento que debería hacerse un ensayo. Entonces fui a office hours y hablé con la maestra y me dijo como, me gustan tus ideas, no sé qué, pero tienes que concentrarte como en seguir el argumento y cómo conectas tus ideas y en hacer una lectura profunda, que eso lo reconozco. O sea, en ese primer ensayo yo no siento que he hecho una lectura profunda, porque creo que yo nunca he hecho una lectura profunda. O sea, como antes de venir aquí nunca había hecho como una lectura súper minuciosa. Era más como que me voy a concentrar en esto y puede que el texto hable de eso a lo largo de
no sé, todo el cuento, toda la novela. O sea, era como que siento que siempre había hecho lecturas más generales y fue como que yo voy a hacer la lectura profunda, no sé qué. Y luego entregué un ensayo y saqué B. Y entonces fue como, no sé qué estoy haciendo, o sea, me sentí como que todo estaba yendo de mal en peor y yo solamente estaba quedando y quedando. Y como que al final tuve que aceptar muchas cosas, como que estaba aprendiendo. Y siento que fue algo con una mentalidad con la que llegué parcialmente, porque claro, yo sabía que iba a aprender muchísimo de toda esta experiencia, pero también tenía como este lado mío súper soberbio de, sí, yo ya sé hacer esto y yo ya sé hacer lo otro, y como que yo puedo con esto y puedo con lo otro. Y llegó un punto en el semestre en el que dije, hermana, no lo sabes todo, no tienes la experiencia del mundo, es la primera vez que estás lejos de tu casa, es la primera vez que estás como inmersivamente en un espacio en el que no estás hablando tu lengua materna, o sea, como que me di así unas cachetadas y después de eso todo empecé a ir mejor, pero también fue como esta incertidumbre de no saber qué estaba haciendo y no saber qué resultado iba a tener. Yo digo como que por momentos la verdad se fue así como de pero eventualmente me permití pasar por esa experiencia con mucha más humildad, honestidad y compasión hacia conmigo misma, y la verdad es que a pesar de que fue difícil y retante, ahora que lo veo un poco en retrospectiva digo wow, qué maravilloso, qué maravilloso. Um, y no he visto bien la calificación de este último ensayo y no la quise ver, o sea, la maestra me lo dio y me dijo bien hecho, intentaste hacer algo muy difícil, pero estuvo bien hecho, está como si lo intenté, o sea, porque de verdad yo los últimos días, y esto lo puede confirmar Maca y lo pueden confirmar Maca y Maika, yo estaba así de que necesito conectar bien las ideas, siento que esto no está bien conectado, siento que no estoy hilando bien el discurso, y ya era como mucho más consciente de qué era lo que estaba haciendo y no solo como haciéndolo en automático porque siempre lo he hecho así, porque así debería de hacerse. Fue como, creo que fue algo que me permitió ver cómo estaba yo solucionando eso en particular, y la verdad es que ahora que lo pienso fue muy intenso, pero muy útil. Y bueno, la cosa es que guardé, o sea, doblé la hoja y a la hora de doblarla, porque la maestra siempre pone la calificación al final, vi que se transparentaba y vi mi calificación y yo estaba como, oye, no fue mal, pero bueno, la veo. Entonces, bueno, eso fue un poco lo que pasé en la mañana. La verdad es que probablemente siga hablando un poco como de todo lo que pasó con esa clase, porque han sido como muchas cosas. Obviamente no solo de cuanto... Siento que igual me pasó, creo que tuve esa experiencia tanto con esa clase como con mi clase de danza. No sé qué es esto. Ok. Ajá, me pasó tanto con esta clase como con mi clase de danza. Y creo que con la única con la que no sentí así como que el mundo se me venía encima fue con la de escritura creativa. Y en parte creo que también fue mucho por la actitud de la maestra respecto a la clase y a cómo nos impulsaba a seguir intentando hacer, a seguir plasmando nuestras ideas, como sin esta presión de todo te tiene que salir perfecto y tu calificación va a estar determinada por el resultado, sino como todos estamos en el mismo barco, esto es un proceso, escribir es un proceso y lo vamos a hacer juntos. Y la verdad es que yo la quiero mucho y aprecio mucho que haya tenido como ese enfoque dentro del aula. Y creo que justamente esa fue una de las cosas que también me ayudó como a trasladar esa mentalidad como a estos otros ámbitos. Y pues nada, les digo, llegó un punto en el que simplemente fue como, ok, no sé hacer esto y creo que pierdo más creyendo y intentando convencerme a mí misma de que sé cómo hacerlo en lugar de prestar atención y trabajar para hacerlo de una forma con la que yo me siento satisfecha, quitando la dicotomía de bien o mal. Y pues me siento muy feliz, me siento ya muy relajada. La verdad es que otra cosa que me pasó en esta clase es que me daba mucha necesidad a hablar. ¿Qué es esto?
Me encanta. La cosa es que he aprendido mucho y me siento muy agradecida por eso y me siento más relajada. Ah, sí, que esta clase me da un poco de ansiedad. ¿Qué es esto? ¿Por qué se me dan las ideas? La clase me daba un poco de ansiedad porque al principio yo empecé a participar como siempre, yo la más participativa y demás, y con el pasar de las semanas, además también porque hubo mucho tiempo en el que estuve atrasada con las lecturas por problemas técnicos, que básicamente la explicación de eso es que el segundo fin de semana que yo estuve aquí vinieron mis tíos de Chicago a visitarme y estuve todo el fin de semana como fuera de Orlin, entonces no hice la tarea que se supone que debía haber hecho esa semana, y como el lunes tengo todo el día clases, pues como que eso me atrasó toda la primera mitad del semestre, y ya la segunda mitad fue más tranquila porque fue como un reset del programa y demás, entonces fue más amena, pero o sea, de por sí como que en la primera mitad experimenté problemas técnicos y además estaba saturada, tenía una clase más a la cual no iba como en un mes, y noto la diferencia, o sea, de cuando estaba yendo cada semana, porque es 2 veces a la semana, ahorita que no estoy viendo, que mi agenda es más tranquila, que duermo mejor, como mejor, ¿saben? O sea, como que ese fue un factor muy importante. La verdad es que para eso también he sido muy terca. Mi papá siempre me lo dice y yo siempre me quedo como, yo no hago eso, pero realmente sí lo hago. Me saturo mucho de cosas, y un poco cuando decidí tomar esta clase extra es porque la profesora no va a estar el siguiente semestre, entonces no la voy a poder tomar el siguiente semestre, y en un año que ella regresa pues yo no voy a estar aquí, entonces era como que no, es la única oportunidad que tengo, no sé qué, y sí, agradezco mucho haberla tomado, pero obviamente eso hizo las cosas un poco más complicadas, y pues sí, o sea, siento que entre que me empecé a atrasar, entre que fui cada vez haciéndome más consciente como de las cosas que no sabía, y como que me fui haciendo chiquita en algún punto y ya no quería hablar porque yo sentía que todo el mundo me estaba juzgando, porque es como que una clase del departamento de inglés, ¿saben? Como que, o sea, yo decía como, siento que lo que estoy diciendo no tiene sentido para nadie, y, y no sé, o sea, como que simplemente me cohibí y ya no decía nada. Y hubo una clase en particular que hablamos de esta figura que existe en Estados Unidos, que es el Smokey Bear, que es un oso que forma parte, o sea, no es un oso, es como una ilustración, parte de una campaña contra los incendios forestales. Y en Nuevo México, esta figura para los habitantes hispanos o de herencia hispánica, este oso representa el colonialismo, el hecho de que se les han quitado sus tierras, o sea, es como algo que no ha sido bien recibido por estas personas. Yo estaba como, cuando hice la lectura fue como, uy, qué denso, porque pues además entendía mucho el contexto, o sea, en algún momento mencionan como a Zapata, y ya saben la tierra desde quien la trabaja, y como que estas personas han tomado ese emblema también, o sea, como que muchas cosas que yo decía como, sí, esto tiene sentido, pero al mismo tiempo cuando llegó la hora de la clase yo estaba como, yo no voy a hablar, o sea, yo no hay manera de que por muy suave que intente ser de mí no salga algo medio agravioso contra las personas blancas, y todos en el salón son blancos, entonces no quiero ofender a nadie, o sea, yo toda esa clase disocié porque yo ni siquiera como, siento que fue una manera en la que mi mente se protegió de no escuchar algo que me fuera a ofender, y probablemente eso no estuvo muy mal, pero también como considerando la ansiedad que de por sí ya me da hablar en la clase, creo que fue más que nada como un mecanismo de defensa, pero yo de esa clase no me acuerdo nada más que de pronto como que llegué, me senté 1 hora 50 y de pronto ya era hora de irnos, o sea, no recuerdo nada, pero ha sido una de las experiencias más interesantes que he tenido porque siento que mi posición como mexicana me hacía la persona idónea para aportar a esa conversación, y en lugar de hacerlo me ganó el miedo, que bueno, o sea, la verdad es que es algo que se experimenta, y yo hablo particularmente de eso porque obviamente he romantizado muchos aspectos de toda esta experiencia, pero pues no todo es miel sobre hojuelas. Pasamos a una de mis secciones favoritas, las burbujas. No sé si esto es apropiado para la piñata, porque si esto le cae en la cabeza a alguien, le va a doler, entonces vamos a ponerlo en los tal vez.
pero me gustan. Tal vez me quedé con uno. Lo consultaré con mi jefe. Y unos anillos de mostacho. No sé, esto me da unas vibras del, no sé, 2018, 16, 14, no sé ya en qué año, pero yo era de esas personas que tenía cosas de mostachos, tenía un collar y todo. Yo la más Tumblr, porque en ese momento Pinterest creo que no era tan popular. Yo sé que Pinterest es una plataforma que ha durado con los años, pero también porque siento que, o sea, el concepto lo haces tú. O sea, es que yo pienso en la logística de la piñata. Yo pienso en piñata que es un salvajismo y todos peleándose por todo. Y tal vez la gente acá no sea así, pero como que yo digo, no, esto va a terminar por destruir en el piso.